Muy bien, seguimos, ¿eh? Seguimos por CX30 Radio Nacional, este programa que se llama Con una pregunta, ¿en dónde estamos? Bueno, mira, estamos en Facebook ahora mismo, online. Nuestra cuenta es ¿En dónde estamos? Por Twitter, @ en dónde estamos, Instagram, en dónde estamos, Uru, y nuestro canal YouTube es Mirá en dónde estamos. En este canal subimos todo el material una vez editado, columna por columna, en ese excelente trabajo que realizan Mariana Peralta y Alejandro Barreto, a quienes saludo desde acá, como también a Damián, que hace un excelente trabajo en el día a día del programa, dándonos esta impecable salida de sonido y de imagen, muy atento, muy profesional, corrigiéndome detalles para salir al aire. Así que le mando un gran saludo, compañero de trabajo excelente, Damián. Bueno, radionacional.com.uy por internet, por aire es 11:30 AM y también estamos en libertas.uy. Vamos a conversar con dos compatriotas uruguayos, con dos ciudadanos que experimentaron un hecho lamentable como tantos de nosotros experimentamos o podemos experimentar. Hechos de violencia, estar enfrentados o ser víctimas de un delito, especialmente del delito violento, la rapiña o el copamiento, y nunca sabes en qué puede terminar eso, porque a veces apunta a revólver, te ponen el revólver en la cabeza. A mí me ha pasado, hace ya unos cuantos años, y no sabes si quedás totalmente a expensas, quedás expuesto a lo que decida ese anormal que está en un estado absolutamente adrenalínico, efusivo, irracional, donde tiene la cuota mínima de razón para determinar en milésimas de segundos qué va a hacer, si va a efectuar un disparo, si no va a efectuar un disparo, qué es lo que va a robar, qué es lo que van a manotear. Bueno, eso es lo terrible de estos hechos violentos que además son sistemáticos y siguen ocurriendo en el país. Estamos esperando la comunicación con Rodolfo Sacone y también con Álvaro Pereira. Ellos dos son testigos. Damián va a hacer la llamada. Si te parece, Damián, llamarlos, me dice acá Rodolfo Sacone, espero su llamada. Ok. Y tenemos también en espera a Álvaro Pereira, que es el otro testigo, precisamente. Por acá me dice, bueno, ya está al aire Álvaro Pereira. Bienvenido, Álvaro, ¿cómo le va? Gracias por estar. ¿Qué tal? Mucho gusto. Por favor, un placer. Bueno, me enteré que el otro día un grupo de vecinos, a raíz de una persona que yo conozco mucho y estimo mucho, fueron violentados en un restaurante, ¿verdad? ¿Cuándo fue? ¿En qué lugar y cuándo fue? Bueno, fue el jueves pasado, pero Ujú. no es un restaurante, es un quincho, un lugar para eventos, para hacer asados, Ajá, que pertenece a una cooperativa muy tradicional de allá al norte de la calle French, ¿no? ajá, Es sí, una cooperativa de todas viviendas de más de 30 años, un lugar muy agradable. El quincho tiene su parrillero, claro. mesas. A un costado hay hamacas, juegos para niños. Y en el fondo hay una piscina. Ujú, sí, Resultado que, bueno, nosotros llegamos, fuimos los primeros en llegar, estaba Rodolfo Sacone, que ya había prendido el fuego, nos sale a recibir. ujú, Es importante acotar que estamos hablando de personas de entre 70 y 85 años, ¿no? claro, claro, sí, No es sí, que sí. Ya, llegó un equipo de fútbol de 25, estamos todas claro, personas mayores. claro. Y está bueno aclarar el hecho, como usted lo aclaró, de que era un lugar social, ¿no? Es un lugar, un Sí, quincho, en un sí, lugar y que no más, es un muchos de los que lugar llegamos público, un que no lo restaurante. conocíamos, Ujú, qué lindo lugar, claro. qué agradable, Ujú. nos pareció fantástico. Sí, 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 claro. Sí, es como vio cuando las enramadas Hola, en Centro de Protección de hola, Choferes. hola. Hola, hola, ¿me escucha? Se cortó la llamada. No, le decía a Álvaro Pereira, es como pasa con las enramadas famosas del Centro de Protección de Choferes, o hay lugares lindísimos en Lesica. Claro, son esos quinchos, también bueno, en Don Orione, por ejemplo, son esos lugares que están destinados a las reuniones sociales, que se alquilan por lo general, donde hay un parrillero, donde hay de pronto servicio de bebidas, y bueno, ahí se reúnen un grupo de amigos
Y se reúnen precisamente para confraternizar, para pasar un rato agradable, un rato humanamente importante, necesario incluso. Y se vieron en la situación violenta de un copamiento. Quería conversar eso con Álvaro Pereira. Vamos a ver si podemos restablecer la comunicación con él o con también el mencionado Rodolfo Sacone, que acá me dice por acá, Damián, espero su llamada. Si te parece, reintentamos, Damián, hacer una llamada y conversar con uno de ellos, o con Pereira o con Sacone. Porque justamente él me iba a explicar qué pasó en ese lugar. Están pasando varias cosas, ¿no? El otro día veía a un productor que comentó ante la prensa en televisión que lo siguieron, parecería, él no vio a nadie, pero los delincuentes le dijeron que lo siguieron, desde Las Piedras, creo yo, si no me equivoco, a su establecimiento rural, y le robaron, los mañataron a su familia, a él, a empleados, los mañataron, los tiraron contra el piso, les ataron las manos, y a él le exigieron todo el dinero. Les dio el dinero que tenía consigo, no les alcanzó, se pusieron muy violentos, le dijeron que ese dinero no alcanzaba, que le diera más dinero, y les dio todo el dinero que tenía para el pago de aguinaldos de sus empleados. Estos delincuentes perpetraron el hecho con armas, con cascos, todos vestidos de negro, Bien, todo no se les bien. ve la cara, y Bueno, luego se fueron en un vamos a coche ver. que quemaron. Bueno, está de nuevo con nosotros. ¿Quién está? ¿Álvaro? Sí, se había cortado la llamada. Ujú, sí, 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 se cortó. Bueno, Bien. quedamos en la instancia de entonces, ¿qué es lo que pasó? Bueno, en cierto momento estamos sentados, otros están controlando un poco que Rodolfo ya había prendido el fuego Ujú, y entran dos muchachotes, más o ujú, menos 20 años. Y qué lindo el reloj, y ya con un tono de que acá o me haces caso o la cosa se complica. claro. Y en definitiva, ya estamos cansados, buscamos el diálogo, no, fíjate, esto se puede complicar, no vale la pena. Y la cosa iba increciendo, hasta que al final uno agarra un cuchillo y lo empieza a amenazar a Rodolfo. Ujú, sí. Y el otro agarra y dice Sí. que me voy a llevar las botellas. Mm, Y bueno, entonces con una silla lo saco a uno y Rodolfo se queda con el otro con el cuchillo. Cuando veo que el tipo sale, atino a llamar al 811, al al 911, perdón. 911, claro, claro. Sí, Sí, perfecto. cosa que nunca Eh, había hecho y bueno, me Está atiende Rodolfo, la Álvaro, está Rodolfo por ahí, Sí, le estoy vamos a acá. dar la Sí, palabra, así sí, estoy acá. puede dale. compartir también. Rodolfo, es así como dice tu amigo Álvaro, ¿verdad? Fue Es, así. es exactamente, ahora es muy difícil describir lo que pasa en el momento, porque los hechos son muy rápidos, todo sucede muy rápido y uno no Sí, está acostumbrado, pensó que era o un chiste, una broma, o que se iban a ir tranquilos. Esto sí, para mí es el producto de 15 años o más de mala educación de la gente, mm, donde las madres les pegan a las maestras, los niños no respetan a los maestros, y entonces esto es una consecuencia, porque lo que más me llamó la atención es la impunidad mm, y que ellos se creían que eran los dueños de la situación, a pesar que estaban en el lugar privado. Y decían, mm, no, a mí no me importa esto, dame el reloj, querían agarrar el cuchillo. Y claro. nosotros en ningún momento fuimos agresivos, tratamos de, como dice Álvaro, de, Ujú, de contemporizar, de decir, bueno, vamos a ver, y no hubo claro, caso. claro, claro. Sí, sí, el Sí. mecanismo de la negociación o la racionalidad no existe en ese momento. Como bien No, decís tú, son hechos que se precipitan con mucha velocidad, es en un instante todo. Además quedás inevitablemente bajo un estado de shock, porque ahí estás y defendiendo tu además vida. ellos no tienen ningún prurito en matar o morir, no les importa Claro, nada, porque es no, como si no, estuvieran en un juego. claro, claro. Sí, sí, en un juego y es gente que en verdad no les importa nada porque sus propias vidas no les importa. Es todo un síndrome muy complejo que se ha generado para mí en un deterioro de sí, de 15 años sobre todo, ¿no? Ya venía el deterioro, pero ese deterioro se pronunció, se acentuó, o sea, no se paró un deterioro.
Es decir, si venían No, deteriorándose la sociedad incluso uruguaya, se por el fomentaba, contrario, eh, incrementó exponencialmente ese deterioro. y se fomentaba la mala educación, las malas palabras en público, y todas esas cosas van haciendo un ambiente de no Sí. respeto hacia nada. Sí, además una política para mí, como pasa siempre con los populismos, que genera mucho empobrecimiento. Va empobreciendo, hay sectores marginales, la educación es deficiente, ¿no? Una educación deficiente que no contiene a esas generaciones, no las contiene, por el contrario, las No, y desestimula, además se van de la lo más educación. importante es el no hábito al trabajo. Es decir, Claro, con con los planes sociales que no se controla nada, es mucho más fácil quedarse en la casa tomando mate sin trabajar y recibir subsidios por el MIDE, por alquilaciones familiares. Es decir, yo no estoy en contra de eso. Lo que pasa es que tendría que cuantificar y ver las necesidades de cada uno, no así al barrer a todo el mundo. Que eso es lo que fomentó al alternativo, creo yo. y sí. Y sí, sí, se eternizó un subsidio que no exigió una Pero bueno, contraprestación bueno, hola, no sí, amparó a esa gente. Yo les agradezco un montón el testimonio y bueno, quiero hacer una reflexión final sobre esto, porque todo esto que estamos hablando contigo y con Álvaro tiene, digamos que algo muy de fondo, que bueno, se va solucionando gradualmente, ¿no? Este gobierno no ha tenido el tiempo para mí, sinceramente lo digo, no tengo ningún problema en apoyar y defender al gobierno cuando hay que hacerlo y en criticarlo cuando hay que hacerlo, pero con total, digamos, objetividad periodística. En este caso, queda la pregunta, por ejemplo, respecto a, ¿y entonces por qué estamos en un referéndum contra artículos de la LUC que plantean fortalecer las atribuciones policiales para darnos más seguridad pública, por ejemplo, ¿no? Y que incluso a mi exacto. entender es una ley light, es una primera versión, porque hasta habría que hacer otras cosas, pero bueno, crea algunos delitos, incrementa las penas en algunos casos, establece la efectividad del cumplimiento de la pena para los delitos muy especialmente agravados. Bueno, y eso se pone en tela de juicio. Se quiere que el pueblo uruguayo tome decisión sobre ese punto que tendría que estar laudado, sino que es de acá para adelante, no de Mi, acá que- para atrás. Pero bueno, mi querido amigo, lamentablemente la gente no lee la LUC, no leen que es absolutamente necesario y entonces están influenciados por partidos políticos que no les importa la LUC. Lo único que quieren hacer es ir contra el gobierno. Es decir, la LUC es el primero de los primeros pasos. sí, sí. Rodolfo, muchísimas gracias. Y además, más que ya No, contra el gracias gobierno, a el efecto ustedes. final es ir contra nosotros mismos, ¿no? Es ir contra el país. Exactamente, Este, exactamente. Gracias, ¿eh? Gracias a los dos. Gracias, Rodolfo. Muy Gracias, amable, ¿eh? Álvaro. Gracias a ti. No, no, por Chao, favor. chao. Gracias por el Chao, chao. testimonio. Buena Navidad, ¿eh? Feliz Navidad. Igualmente, feliz año. Feliz año. Igual, igual, gracias. Bueno, dos ciudadanos, dos compatriotas, pero está lleno, ¿eh? De ciudadanos a los que les pasa esto. Está lleno. ¿Por qué? Y porque hay un tema estructural, hay un tema de degradación de nuestra sociedad que viene de hace años. Y lo podés analizar por varios lados, podés tomar una punta al tema, una perspectiva. Querés ver el todo por la parte, sin tener la experticia poética de aplicar una sinécdoque, que es uno de los tropos, ¿no? Una licencia poética, uno de los digamos, recursos figurativos del lenguaje que te permite definir un todo a través de una parte que integra ese todo. Se podría hacer, qué sé yo, la mala educación, ¿no? Una pésima educación durante estos 15 años, la cooptación del sistema educativo a través de un sindicalismo que solo nos habló de más partidas de dinero y que pidió excesivas horas de licencia sindical, desprotegiendo un montón de alumnos, con sistemas pedagógicos ya vetustos que no responden a la realidad, que no responden a las inquietudes, a las expectativas de las nuevas generaciones. Por otra parte, políticas económicas nefastas que no atienden a los principios de la economía, que no atienden a esos principios básicos de fortalecer el mercado, de estimular esa trama de inversiones que generen empleos a través de empresas que se hagan sostenibles y un país que comience a transitar hacia el destino de tener, bueno, ciertas producciones con características de valor agregado y de marca país. Salir un poco de esa primarización también de la economía, que afortunadamente, gracias a Dios, es la que nos sostiene, porque los commodities nos favorecen.
Hablo de los granos, de las carnes, de los lácteos. Pero no hizo nada el gobierno anterior durante 15 años. No incrementó infraestructura, no desarrolló una infraestructura y un plan de negocios en el exterior que inclusive cerraran el círculo de darle mayor competitividad a todos nuestros productos con una infraestructura adecuada, como lo hacen los países que pretenden desarrollarse, y con más conquistas de mercados para diversificar también esos mercados y tener, digamos, el incentivo de producir más y atraer o estimular empresas que vean a un país abierto al mundo como ahora lo está haciendo. El presidente con este TLC se comunica, Uruguay queda solo, prácticamente en el Mercosur, porque no aceptan la flexibilización, no aceptan la salida negociada, se sigue con ese paquidérmico aparato de pétreo del consenso unánime de los 4 integrantes plenos del Mercosur para hacer un negocio, para establecer un TLC, lo que sea. Bueno, Uruguay se desmarca de eso. Recuerdo al economista Caumón cuando nos dijo hace muchos meses atrás, y que se desmarque. ¿Qué le va a pasar? ¿Para qué nos sirve el Mercosur? Mirá cómo está Argentina. El 4% le exportamos. Si tiene una economía en default, con una hiper ya inflación, no tiene reservas en el Banco Central, tiene cerrados los créditos internacionales, no saben cómo hacer para ir a una negociación con el Fondo Monetario Internacional porque no les queda otra que hacer un brutal ajuste. ¿Y Brasil? Y Brasil está en un interregno, una suerte de inestabilidad, de signos políticos. No se sabe qué va a pasar en las próximas elecciones. ¿Seguirá por esta línea o retomará el camino de la izquierda populista, muy afiliada también al Foro de San Pablo y Grupo de Puebla? Mirá Chile. Entonces, Uruguay emprende un camino que sí, parece dejarlo en soledad, pero quizás sea la soledad del que va a la cabeza, a la vanguardia, de que le está demostrando al continente que hay que desarrollar una política profesional, con profesionales, como los tiene el Poder Ejecutivo, con profesionales como los tuvo y los sigue teniendo tras bambalinas para el desarrollo de las políticas públicas sanitarias en pandemia, con el GACH. Un gobierno que va focalizando los temas, los analiza y los resuelve en la dinámica de los mismos, y no con políticas preestablecidas, propia de esa mente pétrea estructurada, de lo planificado, como así se hizo en la Unión Soviética con la economía planificada, por sectores, por áreas, como lo hablamos hace un rato con el diputado Schipani. Eso que termina siendo el óbice, el impedimento de una sociedad en libertad. La sociedad libre se va moviendo aparentemente en un caos, es caótica quizá, no, se mueve bajo el influjo de los estímulos, las expectativas de esa economía de mercado que está enraizada en la propiedad privada y en los emprendimientos privados, en los talentos individuales, en la gestión de esos talentos, en las virtudes individuales. Ahí está la parte ética que narra con sabiduría nuestra Constitución. Si se leyera, recién decía el amigo Rodolfo, leen poco la LUC, y yo agregaría, leen poco la Constitución, pero no me refiero al ciudadano común. Leen poco la Constitución, nuestros diputados y senadores, y sobre todo los integrantes de organizaciones tan importantes como el sindicalismo uruguayo, por ejemplo, y los que integran las autoridades de los partidos políticos, especialmente en la izquierda uruguaya. No les interesa la Constitución de la República. Recuerdo la barrabasada del expresidente, el doctor Tabaré Vázquez, cuando le plantearon, rumbo a las elecciones de su última presidencia, a quién quería como vicepresidente. Y se refirió a quien ya había sido vicepresidente sin entender que la Constitución lo impide taxativamente. Eso te da la clara que el tipo nunca había leído la Constitución. No sabía lo que está prácticamente en las primeras páginas de la Constitución. Entonces, con una clase gobernante de esas características, no podés esperar mucho. Uno siempre supone que los grandes estadistas, que el equipo ministerial de un gobierno, que el cuerpo legislativo que se nos propone cada 5 años, esos senadores y diputados, tengan la preparación suficiente, tengan la capacidad, la altura de ser realmente profesionales de la actividad política. Y que sean los que
están capacitados para hacerse responsables, porque para hacerte responsable vos primero tenés que estar capacitado. No cualquiera es responsable, porque si alguien no tiene la experticia, no tiene la idoneidad, ¿qué responsabilidad le podés pedir? ¿Qué responsabilidad le podíamos pedir en materia del desarrollo de políticas económicas a José Mujica? ¿Qué sabe de economía? ¿Qué sabe de lo que es la ley, por ejemplo, la ecuación necesaria entre el margen de utilidad de una empresa y la masa de asalariados y el nivel salarial? Que eso sería un gran tema también para legislar en el marco de las negociaciones colectivas entre las autoridades electas de los sindicatos que representan a los gremios o que representan a los trabajadores en tal sector de actividad, y a su vez también a quienes representan las cámaras empresariales o comerciales, a esos gremios empresariales. ¿Tienen la idoneidad, la experticia adecuada para ir a un marco de negociación y transparentar la realidad económica, el presupuesto de una empresa, para decirle a los que representan a trabajadores, la empresa, señores, es sustentable hasta acá? Porque lo único que sabemos decir desde el sindicalismo es: hay que aumentar los salarios, que no despidan a fulano a mengano, nos solidarizamos con fulano que lo quieren despedir, más presupuesto en la administración pública y sobre todo reclamos salariales. Pero sin atender algo que es básico en economía: presupuesto empresarial, cuántos trabajadores tiene para producir lo que produce, tendrá que conquistar más mercado, tendrá que tener más, tendrá que cuantificar la producción del bien o el producto que hace, y tendrá más utilidades si tiene más empleados o salarios más elevados. Todo eso forma parte de la técnica de la negociación, y creo que eso está ahí latiendo en muchos uruguayos también como una exigencia que hay que plantearle a este gobierno para que eso se legisle con claridad. Seguimos con estos temas mañana a partir de las 10 para saber en dónde estamos. Chau. Libertas.